Buenas, ¿cómo va eso? ¿Todo bien, gente? Hoy tenemos una especie de curso preparado para ustedes, donde recreamos la producción de Save Your Tears, que es una canción de The Weeknd, y vamos a tratar de recrearla lo más parecida posible, con otras herramientas obviamente, y para eso vamos a utilizar como una especie de challenge propio solamente los equipos de Arturia. Para aclarar, ellos no me están pagando nada para hacer esto. Se me ocurrió hacer esta idea, pues soy artista de Arturia y tengo varios de sus equipos, entonces dije, bueno, a ver, ¿puedo llegar a recrear una producción profesional usando solamente sus equipos? Pues la realidad es que yo uso muchos más equipos que solamente los de Arturia. Y también uso muchas marcas distintas de plugins, así que esto es un challenge súper interesante. Lo voy a dividir en 3 videos distintos. El primero va a ser cómo recrear lo que sería la parte de la batería y el bajo. El segundo video va a ser sobre sintetizadores y guitarras. Y en las voces, que va a ser el tercer video, lo vamos a tener a Michel Nazar, que es un artista del Líbano que actualmente reside en Francia. Canta muy lindo él y yo le propuse la idea de hacer un cover y poner a prueba sus equipos. A ver qué tool. Así que si no te querés perder ningún video de esta saga, que seguro vas a aprender un montón, dale suscribir abajo, déjame comentarios con preguntas que tengas a lo largo de este video, con gusto voy a hacer todo lo posible para responderlas, y mismo voy a hacer un esfuerzo enorme para ir explicando, no hacer un mostradero de plugins solamente, sino que voy a estar mostrando el por qué utilicé cada uno de ellos, cosa de que si vos utilizás de otra marca, lo que te quede es el concepto y que lo puedas recrear o puedas aprender algo con otros equipamientos. O sea, esto es abierto para todo el mundo. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I make you cry when I run away. Vamos a abrir la sesión. Acá tengo ya la canción terminada y vamos a ir soleando parte por parte. Como pueden ver, hay un montón de canales. Llegamos a 52 canales, incluyendo el máster. Lo primero que hago es armar la estructura de la canción. Al ser un cover, y esto si ustedes quieren recrear covers, es algo que siempre recomiendo hacer cuando uno está en la etapa de aprendizaje, lo cual para mí es siempre estoy buscando aprender de producciones. Entonces lo que busco hacer es importar una sesión y tratar de recrearlo utilizando solo mis oídos. Es un buen entrenamiento para hacer. Así que lo que hice fue importar, me la bajé de YouTube directamente, la canción original, y la traje a la sesión, la puse a tempo, busqué el tempo en YouTube y después lo que fui haciendo fue poniendo unos markers acá arriba, que son simplemente etiquetas que me permite delinear el principio y el fin de la canción y cada una de las secciones. Porque justamente estamos produciendo pop hoy, y en el pop hay partes que están lupeadas dentro de la producción porque la batería, por ejemplo, no está tocada por un humano. Así que una vez que ya tengo hecha la estructura, empiezo por escuchar la batería y ver y componer bien qué hace exactamente. Para la batería utilicé el Drum Brute Impact de Arturia, que es una máquina de ritmos dentro de la gama más accesible, por así decirlo, como que comparado a otras máquinas de ritmo. Es una máquina analógica que pueden ver el video completo que hice sobre ella acá, o se los voy a dejar al final del video también, así no tienen que saltearse esto. Y traté de empatar lo máximo posible a los sonidos originales. Como podrán escuchar, la batería es el mismo ritmo toda la canción. Hay distintos agregados, como verán acá hay claps en distintos lugares, que eso lo copié directamente. Y la razón por la cual es conveniente tener la canción original puesta en el primer canal y puesta bien a tempo, es que uno puede, por ejemplo, decir, bueno, ahora vamos a agarrar la parte B, y la pones en loop, y la vas escuchando y vas comparando con tu versión, qué tan cerca estás. Obviamente siempre hay lugar para hacer música original, pero hoy no estamos justamente buscando esto, estamos buscando aprender. La batería tampoco tiene tantos plugins, tenemos 2 kicks distintos, que fue lo que tuve que hacer para llegar al audio que estaba buscando. Tiene puesto un poco de distorsión, un decay bien cortito,
el pitch al medio y el level al máximo. Y también tiene puesto acá el botón de color. Para este segundo sonido vamos a apagar la distorsión. Vamos a apagar el color. Vamos a darle un poquito menos de afinación y apenas un poquito más de decay. Los dos juntos. Está bueno, entonces uno está llevando el ataque y la distorsión porque el Drum Brute tiene distorsión, que el que primero escucharon, que es mucho más agresivo, tiene distorsión. Pero el problema de la distorsión es que te quita graves. Entonces siempre es conveniente duplicar el canal para mantener esos lindos graves que tiene abajo. En el de los graves, que es este de acá, vamos a descongelar el track. Tiene puesto solamente un trim, que es un plugin nativo de Pro Tools, que solamente lo utilicé para ver si la fase estaba bien entre los dos kicks, que eso siempre hay que hacer, por más que sean kicks grabados en distintos momentos. Escuchen la diferencia. Chequear la polaridad siempre es importante. Al segundo kick le agregué un Pre 73, que es un emulador de un Neve, que sería un preamplificador de una consola muy legendaria. Y acá, ¿qué le estoy haciendo? Le agregué 54 Hz y nada más. Claro, me estaba faltando un poco de golpe abajo de la máquina de ritmos, así que le agregué esa ecualización. Luego, en un momento de la canción, tenemos un kick filtrado. Es el mismo kick que teníamos arriba, solamente que lo dupliqué a un canal nuevo para poder trabajarlo individualmente. Acá tenemos otro preamplificador que tiene un poco de ecualización. Y después tenemos de vuelta el 1073, el 1973 en realidad, en el cual estamos quitando agudos y medios y aumentando mucho los graves. Luego tenemos lo que sería un tambor. Esto sería el snare más clap, digamos, que los toqué al mismo tiempo. Acá el 1073, que es clave para baterías, siempre un clásico. Acá al parecer le subí los agudos, le bajé un poco el volumen, nada más. Y le agregué esta reverb, que es una rev intensity, que es una reverb de Arturia muy linda, porque no es muy natural el sonido, pero lo que quería lograr es ensanchar un audio de tambor. Vieron que muchas veces cuando escuchan los audios de los tambores suelen estar como bastante gorditos y anchos, y uno a veces dice, bueno, le voy a agregar reverb para hacerlo grande, pero después te queda como un montón de cola del sonido, o sea, el decay queda sonando por un montón de tiempo, y decís, ¿cómo hará la gente profesional? Uno se pregunta. Hay una técnica que aprendí hace un tiempo, que es agarrar la reverb y ponerla bien, bien cortita, con un poco de damping, y eso ayuda a que no se escuche la reverb, pero al tambor te lo recomiendo mucho para engordarlo. Y gana el estéreo también. Luego tenemos un clap grande. Eso es directo de la máquina. Ese era el mismo clap anterior, que le puse clap down, porque es como la entrada del estribillo. Que también tiene puesto el intensity. Para que se ubiquen, es esta parte de la canción. Después tenemos el hi-hat, no hay mucha vuelta con esto. Más claps que simplemente los dupliqué y los puse para ciertos lugares. Luego tenemos esto que le puse como drop, como ruido de gotita. ¿Qué sería esto? Eso es el FM, el botón de FM que tenemos en nuestra máquina de ritmos. También pasado por el Reverb Intensity, que de vuelta es muy lindo para estas cosas más
que necesitas que la reverb sea como un efecto más que una reverb, sino que como que tenga como un sonido mucho más moderno. No sé cómo explicarlo, pero para cosas más modernas, el Intensity es increíble. Después este ecualizador de Arturia, que tiene como un visualizer también, que está bueno. Donde le filtré casi todo, escuchemos cómo sonaba antes. Muy, muy grueso y tiene que ser algo más finito. Y sin la reverb, partimos de eso. Y yo había escuchado que en la canción había como un ruido parecido. Entonces uno tiene que pensar en cómo voy a hacer para con cualquier ruido llegar a eso. Y muchas veces la respuesta es la ecualización y la reverb, en este caso. Y la distorsión también puede ser. Por eso utilicé la distorsión que trae el Arturia Drum Brute, lo cual está muy bueno. Y después por último, pandereta. Que esta la grabé utilizando la placa de audio que tienen ellos, que es la más barata de todas. Y está genial. Y es de 2 canales. Es una que utilizo siempre para cuando tengo que hacer sesiones en otro lugar y llevarme una plaquita. Y esto sonaba así originalmente. ¿Sí? Esto lo grabé yo con el micrófono. Lo que sí grabé con este micrófono, porque todavía no, que yo sepa, no ofrecen micrófonos. Y acá puse el EFX Fragments, que tiene este paneo que me encanta. ¿No está buenísimo? Después el compresor FET76. Y ahora lo que estaba buscando con esto puse el ratio en all. Entonces es un compresor bastante agresivo. Y poniendo el ataque rápido y el release rápido está funcionando casi como un limitador. Entonces me está achurando la señal y dejándomela súper pareja. Que en este caso era lo que quería para la pandereta. Ah, bueno, y la batería la pasé a un bus de baterías, obviamente. Y utilicé este que es el Bus Force, que es un plugin muy interesante que tienen ellos, que es como medio para poner en buses y poner en el mix bus principalmente, pero para bus de batería obvio que funciona. No sé cuánto habrán sentido esta diferencia. Escúchenlo con un buen sistema de audio, que sean auriculares o que sea monitores propios de estudio, parlantes, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo es jugar un poco. Le di un poquito de boost en graves, muy apenitas, tipo, estamos hablando de un dB, poquito, saturación y compresión. La compresión es lo que está logrando esa pegadita arriba. Y también el circuito de saturación que tiene para acá, para thick, que lo hace más grueso al sonido, está muy bueno también. Entonces le agregás un poco de overdrive. Entonces lo que estaba buscando acá era emparejar un poco más la curva a como estaba la canción original. Así que es bastante sutil. Y con el bajo. Para empezar, el bajo real. Que si escuchan la canción original hay un bajo real, pero está súper procesado, entonces tenía que hacer lo mismo. Y para esto también utilicé la plaquita de audio la más barata, que es la Mini Fuse, y enchufé este bajo, que como, bueno, Arturia todavía no hace bajos, es un Epiphone Wildcat, que suena bastante opaco, que era lo que quería, y vamos a escuchar cómo sonaba antes de procesar. Todo tocado en corcheas. Primer paso era comprimirlo al palo. Tampoco al palo. Estamos comprimiendo entre 5 y 10 decibeles, acá se puede ver. Esto quería que primero, antes de hacerle cualquier proceso, quería que estuviera bien parejo. Después le pusimos el preamplificador que emula un Trident, una consola también muy conocida de los 70s inglesa. Ahí estoy agregando un poco de 3K para darle un poco de brillo, más ruido de cuerdas y un poquito en graves también.
Ayuda a engordar un montón, está muy bueno. El ecualizador de Arturia también, que es el EQ Citral 295. Y ahí lo filtré de vuelta porque la canción necesitaba otro filtrado cuando comparé con la original. Y después este que emula un Neve también, un compresor. Que este compresor lo tienen muchos de los canales de esta sesión porque está funcionando de sidechain. Entonces yo armé un canal que se llama Kick Dummy, Dummy de tonto, y pues también no se va a usar. Es un kick copiado y puesto en negras, como ven acá, durante toda la canción. Y a esto le estoy haciendo un envío en prefader, porque puedo tener el kick muteado y el envío se está mandando al estar en prefader, que le puse de nombre Kick Sidechain 2. Y le ingresé eso acá. Entonces hace ese pumping, que es ese efecto de que sube y baja el volumen. Le da más groove junto a la batería. Luego agarré la misma línea de bajo y la programé en un sintetizador, que en este caso que sería esto. Me parece que gana bastante con el cambio de color que le genera. Y este está generado simplemente con el Arturia Mini V3, que sería un Mini Moog, que tiene el cutoff puesto al palo en 69 Hz. O sea, solamente el lows lo que estamos buscando. Y está solamente prendido los dos primeros osciladores, que están puestos en triangular, mezclada con diente de sierra. Y también tiene puesto, obviamente, el sidechain. Entonces, el bajo y la batería junta suena así. Bien, espero que te haya gustado este video sobre la batería y el bajo. En el siguiente video vamos a ver cómo se produce la parte de las guitarras y los sintetizadores, todo utilizando solamente los productos de Arturia. Te invito a dejarme dudas abajo que tengas y cualquier comentario que quieras hacerme, lo voy a estar leyendo todo. Voy a estar dejando también abajo en la descripción para que se bajen completamente gratuitas toda esta sesión, si la quieren, y que puedan jugar a mezclar o hacer lo que quieran con ella o para aprender mismo.